Hola, hola a todos los amantes del crochet. Una vez más les doy la bienvenida a este canal y les invito a quedarse conmigo en el tutorial de este hermoso alcatraz. Los materiales que vamos a utilizar son hilo en color amarillo, en color blanco y en color verde de los tonos que ustedes deseen, y el grosor que ustedes deseen. En mi caso yo estoy utilizando un grosor de 1.5 milímetros y voy a utilizar un gancho de 3 milímetros. También vamos a utilizar la pistola de silicón. Vamos a utilizar tijeras, aguja lanera y si se necesita también marcador de puntos, encendedor, alambre de 2 grosores, este para los tallos y este para las hojas, y relleno sintético. Comencemos. En un anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. Vamos a iniciar tejiendo una cadena de base y luego empezamos con los puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos y aquí nos venimos al primer, vamos a trabajar en espiral, nos venimos al primer punto bajo y aquí vamos a tejer 5 aumentos de puntos bajos, o sea, vamos a tener 10 puntos bajos al final de esta vuelta. Llevamos el primero, 1, 2, 10. Tenemos ahí la segunda vuelta con 10 puntos bajos. Ahora en esta tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Al final vamos a terminar con 15 puntos bajos. Tejo así, 1 y un aumento. Así vamos a tejer toda esta vuelta y vamos a finalizar con 15 puntos. Ya tejimos ahí la tercera vuelta. Ahora vamos a tejer la cuarta vuelta y aquí vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento, pero vamos a iniciar con un punto bajo y un aumento. Una vez tejido un punto bajo, un aumento, vamos a continuar con 2 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta. Ya tejí la cuarta vuelta y terminé aquí con 20 puntos. Ahora voy a tejer la quinta vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento y vamos a finalizar con 25 puntos. 1, 2, 3, aumento. Esta secuencia la vamos a llevar en toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento. Tejí aquí ya la quinta vuelta y tengo 25 puntos en total. Ahora voy a tejer la vuelta número 6 y aquí voy a tejer 4 puntos bajos y un aumento, pero vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos, un aumento. Tengo 1, 2, aumento. Ahora sí, 1, 2, 3, 4,
aumento. Ya terminé aquí la sexta vuelta con 30 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Y eso es lo que vamos a tejer en toda la vuelta, 5 puntos bajos, un aumento, y vamos a finalizar con 35 puntos bajos. Y así tenemos ya la séptima vuelta con 35 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 8. Aquí vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento, pero vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Una vez tejidos 3 puntos bajos, un aumento, vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento. Así vamos a tejer toda esta vuelta. 6 puntos bajos, un aumento. Y así finalicé esta vuelta. Ahora voy a tejer la vuelta número 9. Y aquí vamos a tejer 7 puntos bajos y un aumento. Y vamos a finalizar la vuelta con 45 puntos bajos. Vamos a iniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora hacemos un aumento. Esta es la secuencia que vamos a llevar en esta vuelta. Y recuerden, vamos a finalizar con 45 puntos bajos. Bien, terminé aquí la vuelta número 9 con 45 puntos en total. Ahora vamos a hacer la vuelta número 10. En esta vuelta vamos a tejer 8 puntos bajos y un aumento. Pero vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos y un aumento. Llevamos 1, 2, 3, 4, un aumento. Después de haber tejido 4 puntos bajos y un aumento, vamos a tejer 8 puntos bajos y un aumento, y esa es la secuencia que vamos a llevar en toda la vuelta. Tenemos ahí 1, este es el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumento. Y esto es lo que vamos a hacer en toda la vuelta. 8 puntos bajos, un aumento. Vamos a finalizar con 50 puntos bajos en total. Y tejí aquí la vuelta número 10.
terminé con 50 puntos en total. Tejimos 8 puntos bajos y un aumento y finalizamos aquí la vuelta con un aumento y 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 11. Aquí vamos a tejer 9 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un aumento. Así vamos a tejer toda la vuelta, 9 puntos bajos y un aumento, y vamos a finalizar con 55 puntos en total. Y finalicé aquí la vuelta número 11 con 55 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 12. Tomamos hebra y tejemos 10 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a tejer un aumento de medios puntos altos en el siguiente punto. Un aumento. Luego de haber tejido el aumento de medios puntos altos, voy a tejer nuevamente 10 medios puntos altos. Y esta secuencia la vamos a repetir por 3 veces. O sea que aquí en esta vuelta me debe quedar un total de 3 aumentos de medios puntos altos. Y aquí en este punto vamos a tejer el segundo aumento después de haber tejido los 10 medios puntos altos. Ahora en estos siguientes puntos vamos a tejer otros 10 medios puntos altos y vamos a finalizar con el último aumento. Y aquí en este punto vamos a tejer el último aumento de medios puntos altos. Así. Y por último voy a tejer 10 medios puntos altos nuevamente para finalizar esta vuelta.
y 10. Y aquí no llegamos hasta el final de la vuelta, sino que nos quedamos aquí en esta parte donde quedaron libres 10 puntos bajos, porque aquí iniciamos tejiendo 10 medios puntos altos. Nos quedamos hasta aquí y aquí vamos a subir con una cadena y vamos a voltear el tejido, y en la siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos. Vamos a iniciar aquí donde empezamos con la cadena. Tenemos el primero, 1, 2 y 3. Tenemos los primeros 3 puntos bajos, y luego de esos 3 puntos bajos vamos a tejer un medio punto alto en el siguiente punto, medio punto alto. Seguido de ese medio punto alto vamos a tejer 2 aumentos de medios puntos altos. Llevamos el primer aumento. Este es el segundo aumento, solo vamos a hacer 2. Así. Seguidos de los 2 aumentos de medios puntos altos vamos a tejer 18 aumentos de puntos altos. Y empezamos aquí. 18 aumentos. Tenemos el primero. Bien, ya tengo 2 aumentos de puntos altos. Voy a completar los 18 aumentos y luego continuamos. Y de esta manera tejí ya la primera parte. Llegué al centro. Aquí empezamos, recuerden, empezamos tejiendo 3 puntos bajos, medio punto alto, 2 aumentos de medios puntos altos y luego 18 aumentos de puntos altos hasta llegar aquí al centro de la flor. Aquí vamos a tejer una cadena. Vamos a continuar tejiendo los 18 aumentos de puntos altos, empezando aquí. Aquí tenemos el primer aumento. Tenemos ahí el primer aumento y vamos a dejar marcar esa cadenita porque a veces tiende a confundirse. Entonces vamos a marcar para saber que ese es el centro de la flor. Aquí tengo el primer aumento, voy a tejer 18 aumentos de puntos altos. Llevo 2. Así voy a tejer los 18 aumentos y luego continuamos. Y tejí ya la primera parte de esta fila con 18 aumentos de puntos altos. Ahora vamos a tejer 2 aumentos de medios puntos altos. Uno, 2. Después de esos 2 aumentos vamos a tejer un medio punto alto, y por último, para terminar esta fila, vamos a tejer 3 puntos bajos. Dos aumentos de medios puntos altos, un punto medio alto y 3 puntos bajos para finalizar. Y aquí nos quedarán 10 puntos bajos libres. Ahora vamos a tejer una cadena para subir y vamos a dar vuelta al tejido para continuar. Miren cómo lo llevamos ya. Ya tenemos la cadena, vamos a tejer 10 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3. Y 10. Seguido de esos 10 puntos bajos vamos a tejer 3 medios puntos altos.
1, 2 y 3. Seguido de esos 3 medios puntos altos vamos a tejer 30 puntos altos. 1, 2, 3. Voy a tejer los 30 puntos y luego continuamos. Y así tejí ya los 30 puntos altos y antes del marcador hay un punto libre. En ese punto libre vamos a tejer un aumento de puntos altos dobles. Vamos a tomar 2 lazadas y aquí tejemos el aumento de puntos altos dobles. Una vez tejido el aumento de puntos altos dobles, voy a tejer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora voy a tejer 8 puntos deslizados, empezando en la segunda cadena de las que acabo de tejer. Llevo 1, 2, 5, y 8. Ya tengo ahí los 8 puntos deslizados. Ahora aquí en estas 2 hebras voy a hacer otro punto deslizado, así, así. Ahora vamos a continuar. Voy a retirar el marcador y tejemos lo mismo que tejimos a este lado. Vamos a tejer 30 puntos bajos seguidos del aumento de puntos altos dobles. Aquí en este punto vamos a tejer un aumento de puntos altos dobles. Bien, tejí ya el aumento de puntos altos dobles. Ahora vamos a tejer los 30 puntos altos. Y ya completé los 30 puntos altos. Ahora vamos a tejer 3 medios puntos altos seguidos de los 30 puntos que tejimos. Tenemos 1, 2, 3. Seguido de esos 3 medios puntos altos vamos a tejer 10 puntos bajos y con eso finalizamos este lado. 2, 6, y 10. Bien, aquí finalizamos. Vamos a hacer una cadenita y cortamos la hebra. Vamos a esconder la hebra. Y cortamos. Ahora vamos a tejer aquí la parte de color verde. Antes de empezar a tejer la parte de color verde, vamos a meter por aquí esta hebrita para que nos quede también escondida. Ahí está bien. Ahora sí nos quedó así. Vamos a tejer la parte de color verde aquí.
Vamos a tejer 6 vueltas de puntos bajos. Quiero comentarles que este hilo que tengo en color verde es un poco más grueso. Lo ideal es que el hilo todo sea de un mismo grosor, pero en este caso yo le voy a poner más grueso porque no tengo un hilo de este tono que yo quiero más delgado. Entonces voy a empezar aquí con un nudo corredizo. Voy a hacer aquí el primer punto bajo. Así. Empiezo con una cadena y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Así. Ahora aquí y así de esta manera voy a ir tejiendo. Aquí en esta parte, como les expliqué, el hilo que estoy usando es más grueso, entonces voy a tejer un punto de por medio. Si ustedes están tejiendo con hilo del mismo grosor, pues tienen que tejer punto sobre punto. Pero yo aquí voy a dejar uno de por medio. Así. Ahora voy a tejer una cadena y vamos a voltear el tejido. Y aquí sí, vamos a tejer un punto sobre punto. Punto sobre punto y en cada vuelta damos vuelta al tejido y continuamos. Vamos a hacer 4 vueltas así de esta manera. Así tejí 6 vueltas para que me quedara un poquito más largo. Al final aquí hice una cadena y afiancé el nudito. Hice la terminación. Ahora cortamos estos sobrantes y vamos a tejer la parte amarilla. Para este voy a utilizar un gancho más pequeño de 2.5 milímetros y voy a iniciar tejiendo en un anillo mágico 5 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez tejidos esos 5 puntos bajos, cerramos. Y aquí en el primer punto vamos a tejer un punto bajo. Aquí vamos a tejer siempre en espiral. Entonces tejemos el primer punto bajo, que es ese que tejí ahí. Ahora en el siguiente vamos a tejer un aumento y así tejeremos un punto bajo, un aumento en contorno, en todo el contorno, y de esa manera vamos a tejer hasta lograr el largo que nosotros queremos. Un punto bajo, un aumento. En esta segunda vuelta tejí un punto bajo y un aumento y completé 9 puntos bajos. Ahora voy a tejer en todo el contorno, voy a estar tejiendo punto sobre punto, o sea 9 puntos bajos en cada vuelta, y vamos a apretar ese anillo para que no se nos vaya a abrir
Bien, y vamos a seguir tejiendo punto sobre punto. Y habiendo tejido estas vueltas, vamos a darle vuelta porque ya es un poquito incómodo estar tejiendo así. Entonces lo volteamos y continuamos tejiendo, teniendo siempre el cuidado de no dejar ningún punto libre. Así vamos a tejer hasta lograr el largo deseado. Y antes de continuar vamos a esconder esta hebra que se vuelve un poco incómodo dejarla así suelta. Ahí ya tenemos escondida esa hebra. Ahora vamos a continuar. Lo mido en esta parte blanca y tiene que quedar más o menos a esta altura. Entonces aquí significa que ya está. Yo no cuento las vueltas aquí, solo mido aquí en la flor a manera de que quede así descubierto. Ahora solo voy a hacer un punto deslizado para finalizar. Hago una cadena y corto la hebra. Esta hebra debe ir corta, no importa. Y hago aquí la terminación, aprieto un poquito, aseguro el nudo y esta hebra la metemos aquí. Y bien, ya tenemos estas dos partes. Para esta flor voy a hacer una sola hoja. Necesitamos una hojita de estas mismas. Yo ya tengo una tejida aquí, pero voy a tejer una para mostrarles el patrón de la hoja. Ahora vamos a tejer la hoja, pero antes de tejer la hoja vamos a preparar el alambre para el tallo. Vamos a doblarle un poquito ahí la punta para que no quede puntiagudo. Entonces le doblamos un poquito aquí. Ayudados de una tenacita. Doblamos ahí esa punta y una vez cerrado este extremo le voy a poner un poquito de silicón. Y bien, ya tenemos aquí el alambre listo. Ya secó el pegamento. Ahora lo vamos a meter aquí. Y así de esta manera nos va a quedar. Aquí ponemos un poquito de silicón para asegurar de que estos no se nos vaya a salir. Y pegamos. Para la hoja vamos a tejer 15 cadenas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a iniciar de la segunda cadena tejiendo puntos bajos. Vamos a tejer un total de 13 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3,
Ya tejí 13 puntos bajos, me queda una cadena aquí al final. En esa cadena voy a tejer 3 puntos bajos juntos. Llevo el primero, tejo el número 2 y aquí en el número 2 voy a marcar. Y ahora tejo el número 3 en el mismo punto. Seguido de esos 3 puntos vamos a tejer lo mismo que tejimos en el otro lado. 13 puntos bajos hasta llegar al final. 2, 3. Voy a tejer 13 puntos. Y de una vez se va escondiendo esta hebra en la parte de atrás. Así. Ahora nos pasamos aquí al otro lado con un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos tejido. Tejemos punto deslizado, tejemos una cadena y ahí mismo en ese punto vamos a tejer un punto bajo. Y seguido de ese punto bajo vamos a tejer en el siguiente punto medio punto alto y en el mismo punto un punto alto. Así. En los siguientes 2 puntos vamos a tejer 2 aumentos de puntos altos. Vamos con el primer aumento. 1, 2. Ahora seguido de estos 2 aumentos de puntos altos vamos a tejer 3 aumentos de puntos altos doble. Vamos a tomar 2 lazadas. Vamos con el primer aumento. 1, 2, 3. Seguido de esos 3 aumentos vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Me queda un punto bajo libre aquí y allí vamos a tejer un punto bajo y llegamos a donde está el marcador. Retiramos el marcador y ahí vamos a tejer un punto bajo, un medio punto alto en el mismo punto y otro punto bajo en el mismo punto. Ahora aquí, bueno, antes de continuar vamos a marcar aquí el segundo punto, o sea, entre el
Queda un punto bajo, un medio punto alto y un punto bajo. Entonces el que está en medio, ese vamos a marcar, el medio punto alto. Estamos tejiendo en espejo, entonces vamos a tejer el mismo patrón que tejimos a este lado, a este otro lado. Aquí vamos a continuar con un punto bajo. Después de ese punto bajo vamos a tejer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Seguido de esos 3 medios puntos altos vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Luego de haber tejido los 3 puntos altos, ahora vamos a tejer 3 aumentos de puntos altos dobles. Aquí vamos con el primero. 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer 2 aumentos de puntos altos. 1, 2. En el siguiente punto vamos a tejer un punto alto y en el mismo punto vamos a tejer medio punto alto, y en el último, que es este, vamos a tejer un punto bajo, y así llevamos la hoja. Este punto que ustedes ven aquí es el punto deslizado que hicimos para pasarnos a este lado. Y esta es la primera cadena que hicimos, la cadena de inicio para empezar los puntos bajos de aquí. Entonces nos vamos a pasar a este primer punto con un punto deslizado. Y aquí vamos a tejer una cadena para iniciar el otro lado. Tenemos aquí una cadena para iniciar la última vuelta del otro lado. Ponemos el alambre en la parte de abajo y allí mismo, en ese mismo punto, vamos a hacer un punto bajo tomando el alambre. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo y vamos a continuar tejiendo 11 medios puntos altos aquí, así siempre tomando el alambre. Llevo 2, ya tejí los 11 medios puntos altos. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 5 y 8.
Ahí tengo ya esta parte tejida. Ahora ya llegamos al marcador, lo retiramos y aquí vamos a tejer un punto bajo, un medio punto alto en el mismo punto, tejemos 2 cadenas para hacer punto picot, tomamos esta hebra y esta otra, vamos a tomar nada más 2 hebras, hacemos punto deslizado para que nos quede el punto picot y continuamos. Pero antes de continuar vamos a acomodar el alambre. Ahí está ya acomodado el alambre. Así continuamos. Una vez tejido el punto picot, vamos a tejer el último punto bajo aquí en el mismo punto, así, y empezamos con 8 puntos bajos. Llevamos el primero, 1, 2, y 8. Una vez tejidos esos 8 puntos, vamos a tejer 11 medios puntos altos. 1, 2, así tejemos los 11 puntos y nos vemos al final. Ya tejí aquí los 11 medios puntos altos y ahora solo falta tejer 2 puntos bajos para finalizar. 1, 2. Así está terminada y este punto que ven aquí es el punto deslizado de inicio. Ahora nos vamos a pasar aquí a este primer punto del otro lado y vamos a hacer un punto deslizado. Habiendo hecho ese punto deslizado, nos pasamos por la parte de atrás y hacemos otro punto deslizado y cortamos la hebra. Y aseguramos ese nudito. Y esta es la hoja. Así nos quedó la hojita. Ya solo vamos a hacerle unos toquecitos finales a la hoja. Vamos a acomodar muy bien el alambre. A poner un poquito de pegamento aquí. Tiene que ser muy poquito para que no quede abultado. Y luego empezamos a forrar el alambre de esta manera. Aquí abrimos un poquito, metemos ahí el alambre y enrollamos. Cortamos y ponemos. Así. Luego cortamos aquí el sobrante que nos haya quedado y vamos a quemar un poquito. No tiene. Está lista la hoja, ahora sí vamos a forrar. Lo primero que vamos a hacer es
armar estas piezas, pero antes de todo voy a quemar un poquito la pelusa. Bueno, la vamos a acomodar así. Vamos a poner un poquito de pegamento aquí en esta parte. Así. Vamos a medir aquí también. Nos vamos a fijar en ese detalle, que quede más o menos en esta vuelta, a la altura de esa vuelta, la parte amarilla. Vamos a poner aquí otro poquito de pegamento. Y seguimos enrollando. Así, de esta manera. Vamos a tratar que al final, aquí en este final, no nos quede con mucho pegamento, con exceso de pegamento, porque aquí vamos a coser. Entonces ya la tenemos así. Vamos a esperar a que seque. Luego, para continuar aquí, vamos a ayudarnos con una aguja lanera y vamos a tomar la hebra directamente del rollo del hilo con el que estamos trabajando. Vamos a enhebrar. Y vamos a hacer esto. Vamos a empezar a coser aquí. Tomamos esta otra. Así vamos a ir tomando estas hebras, punto por punto. Aquí llegamos al punto donde iniciamos. Vamos a jalar la hebra. Una vez asegurada la hebra, vamos a coser aquí. Tomando esta hebra. Tomamos una hebra de un lado y del otro lado para ir cosiendo. Aquí se podría haber hecho pegado, pero no queda con la misma presentación la flor. Se ve mejor así, cosido de los extremos.
Aquí vamos a hacer un nudito para asegurar esta hebra. Y luego vamos a devolver esta hebra aquí en la parte de abajo, la vamos a esconder. Escondemos aquí y dejamos ahí el sobrante, solo cortamos un poco porque luego eso va a ir escondido aquí. Ya lo tenemos ahí y aquí tenemos la hebra, que recuerden que les dije que sacáramos la hebra directamente del rollo con el que estamos trabajando. Entonces aquí tenemos la hebra que nos quedó. Vamos a poner un poquito de pegamento. Y vamos a empezar a forrar el tallo. Ya tenemos forrado hasta aquí. A esa altura creo que está muy bien ponerle la hoja. Si ustedes prefieren ponerle 2 hojas, también se ve bonita, miren. Se le pueden poner 2 o una, cual sea de su preferencia. En mi caso solo le pondré una hoja esta vez. Entonces voy a continuar forrando, pero aquí voy a poner la hojita. La acomodamos así. Aseguramos un poquito con unas 3 vueltas que le demos a esto. Y luego le ponemos un poquito de pegamento. Aquí. Al llegar aquí donde está la puntita del alambre, Aquí ponemos, entonces ponemos otro poquito de pegamento. Y con eso terminamos de forrar. Damos aquí unas vueltecitas y aquí, al llegar aquí, nos regresamos para que esto nos quede bien asegurado. Y ahora ponemos otro poquito de pegamento. Y pegamos aquí. Aquí cortamos la hebra. Por último, solo quitamos los excesos de pegamento y nuestra flor estará lista.
Ahora solo vamos a quemar un poquito. Y nuestra flor está lista. Si ustedes prefieren, la pueden almidonar o le pueden poner spray para el cabello para que quede un poquito más fija la flor. Vean nada más qué hermoso resultado final. Me encantó. Y esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por haber estado conmigo y les invito a acompañarme en nuestro próximo tutorial. Gracias, hasta luego.